Esto que ven era el monte en el que Franco personalmente decidió que se construyera el Valle de los Caídos. Son imágenes de 1940. Casi 20 años después, entraba así, bajo palio, para inaugurar el monumento, su capricho faraónico. Un lugar en el que reposan los restos de más de 60.000 personas, como les contamos en el reportaje anterior, Operación Caídos. Una construcción titánica, sobre la que nunca, hasta hoy, se había contado toda la verdad. El Valle de los Caídos era la obsesión de Franco, y lo tenía que hacer a cualquier precio. Imagínense atravesar esta montaña de roca para construir este monumento subterráneo. Hoy vamos a desvelarles cómo se realizó esta impresionante edificación del franquismo. Conocerán los caprichosos cambios de opinión de Franco, cómo el dictador se interesaba en persona, por el más mínimo detalle, y por qué quería hacer esta obra sin importarle lo que costara. Hablaremos con los protagonistas de la construcción de este conjunto. Entrevistaremos a los únicos presos políticos que trabajaron allí y que siguen vivos. Y les ofreceremos documentos que nunca han visto la luz. Hoy, por primera vez, van a conocer la obsesión de Franco. Aquí fue donde Franco encontró lo que quería. El dictador decidió personalmente el lugar de la construcción. Fue él quien ideó el monumento y el que supervisó las obras. Incluso realizó el primer boceto de la cruz, este que ven, una mole de piedra, un monumento que levanta ampollas entre los familiares de los combatientes de ambos bandos de la guerra civil. Una enorme tumba construida gracias al trabajo de los presos. Y lo que es más paradójico, ni siquiera se tiene constancia escrita de que el general Franco quisiera ser enterrado en ella. 1940. Los españoles luchan por sobrevivir en una España devastada tras la Guerra Civil del 36. Muchos se vieron obligados a exiliarse por razones políticas. Los que se quedan en España intentan sobrevivir a la hambruna de la posguerra. Mientras, Francisco Franco acomete una idea que le obsesiona desde hace años: la construcción de un templo que honre la memoria de los caídos en la Guerra Civil, concretamente los del bando nacional. Para ello tuvo que buscar el emplazamiento perfecto, hasta que lo encontró aquí, en el Valle de Cuelgamuros, en la madrileña Sierra de Guadarrama, y así lo contaba el diario ABC. Un día figuróse que había dado con lo que precisaba. Por fin, el Risco de la Nava, a 3 kilómetros de El Escorial, le pareció apropiado en todos los órdenes: hermosura del sitio, magnitud, aspecto imponente y bravío, que recoge el ánimo a la meditación mas no le afemina, cercanía de Madrid y fácil acceso. Nosotros tenemos la referencia de alguien que es patrono de esta casa, que es un general, el general Esquivias, que fue ayudante de Franco, y ha contado muchas veces como él acompañaba al generalísimo a caballo, buscando ir por allí, por todos aquellos lugares de la Sierra de Madrid, el lugar apropiado, y lo encontraron, porque realmente lo Valle es una gloria de lugar. Por fin Franco había encontrado el sitio, y por fin podría hacer realidad el sueño que le obsesionaba. El día 1 de abril de 1940, primer aniversario de la victoria, un decreto sienta las bases de lo que hoy conocemos como el Valle de los Caídos. Un decreto firmado por el dictador en el que se fija el monumento, y cito textualmente, como lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Tal era el ansia del dictador por construir el monumento, en el que luego habría de enterrar a miles de muertos, que pretendía que las obras de la cripta estuvieran finalizadas en el plazo de un año. Jamás pensó que tardaría 19 años en ver acabado todo este conjunto. Casi 2 décadas en las que se invirtieron 1.086.460.331,89 pesetas. La construcción del valle se costeó a base de donativos de particulares que Francisco Franco había ido recibiendo a lo largo de la guerra. En total consiguió 234,5 millones de pesetas. En tiempo de guerra Franco pidió a los españoles que le entregasen lo que pudieran para la guerra. Y entonces hubo mucha gente, yo he conocido, que entregaron sus alianzas de oro, joyas, dinero, lo que podían. Y Franco no lo utilizó durante la guerra, recuerdas que no hizo falta y no lo utilizó. Entonces con eso empezó a hacer el valle. Llegó un momento en que se empezó a terminar el dinero. Que en una reunión
con Franco, pues se planteó este asunto de que el dinero se iba terminando. Y dijo Franco, pues hay que pensar qué hacemos. Y dijo, pues como no hagamos una lotería. Y se queda serio Franco y dice, sí señor. En efecto, Franco decidió que los beneficios de la lotería del 5 de mayo de cada año fueran destinados a sufragar las obras. Unas obras cuyo primer director sería el arquitecto Pedro Muguruza. Con él comenzarían los trabajos previos, como la perforación de la cripta. En aquellos años España vive una pésima situación económica y los trabajadores que viven en la Sierra de Guadarrama ven en el Valle de los Caídos la solución al hambre de la posguerra. A finales de 1940, el padre de Fernando Taguas, oficial de carpintería, decide que, dado el gran volumen de trabajo que existe en Cuelgamuros, lo más práctico es trasladarse a vivir allí con toda su familia. ¿Usted con cuántos años llegó a Cuelgamuros? Con 7. Con 7 años. ¿Y todos vivían ahí? Vivíamos ahí y mi padre subía todos los días a trabajar arriba. Allí teníamos una casita medio regularilla. Nosotros éramos 4 hermanos, mi padre, mi madre y mi abuela. Cuelgamuros son todos mis recuerdos. He pateado aquello casi pino por pino, fuente por fuente. Aquello era mío, por eso lo he visto hacer y algunas cosas deshacer. Cuando empecé yo allí, que ya fue en el año 47, aprendí de cantero, ganaba 4 pesetas. ¿Era bueno o era un mal salario? Malísimo, valía un pan 6. Yo tuve mucho trato, mucho trato, porque comía todos los días, sobre todo en el invierno, comíamos mi padre, mi hermano Rafael y yo en la carpintería. Y el tío Benito, que le decíamos. Fernando Taguas se refiere a Benito Raval, el padre del fallecido actor Paco Raval, y padre también de esta mujer, Lola, que creció jugando entre los pinos y jaras del Valle de los Caídos. Benito Raval no era preso, sino trabajador libre contratado por la empresa San Román. Papá era barrenero, hizo unas obras en Madrid con la base de barrenos, estuvo en las minas, estuvo en muchas minas por Murcia. No sé cómo llegó a oídos del ingeniero San Román, que papá había trabajado en las minas y lo contrató. Y entonces, como no había trabajo en Madrid ni había nada y estaban pasando mucha hambre, pues entonces nos fuimos todos a Cuelgamuros, eso, en 1940. Y se vino también mi hermano Damián. 31 de julio de 1941. Franco está impaciente, como se ve aquí, en el decreto de creación del Consejo de Obras, en el que se afirmaba que había llegado el momento de impulsar decididamente la obra para coronar su término en el menor plazo posible, y se le daba la autoridad y autonomía de gestión para solventar todas las dificultades que las circunstancias presentes puedan presentar. Pero las obras no avanzan con la rapidez que Franco quiere. Se necesita emplear a más trabajadores y la solución está en las cárceles. Hacia finales de 1942, a los obreros, a los empleados libres que trabajan horadando el risco de la Nava, se van incorporando poco a poco presos políticos. La población penitenciaria a principios de los 40 ascendía a 260.000 personas. Era el 1% de los españoles. Hoy hay 67.000 reclusos, es decir, el 0,14% de los habitantes del país. Fue otra de las consecuencias de la guerra civil y la posterior victoria de Franco. Las cárceles estaban abarrotadas. Aprovechando el decreto del 38 sobre redención de penas, que autorizaba el arrendamiento de los presos a empresas privadas que precisaban mano de obra con urgencia, los presos comienzan a trabajar en el valle. El recluso redimía un día o más, según las condiciones, por día trabajado. El actual abad del monasterio lo recuerda bien. Simplemente lo que ocurrió fue la aplicación de una ley que ya estaba vigente en España, la Ley de Redención de Penas por el Trabajo. Pero el hecho de que finalmente vinieran aquí algunas de estas personas se debió no directamente del gobierno, no fue iniciativa del gobierno, fue iniciativa de las empresas que al encontrarse con dificultades de mano de obra, pensaron efectivamente, recordaron la existencia de esta ley y preguntaron al gobierno, ¿esta ley es aplicable también en este caso? El gobierno respondió afirmativamente y fueron estas empresas las que se presentaron pues, en las prisiones para pedir
para preguntar quiénes deseaban efectivamente venir al valle para trabajar en estas condiciones de redención de penas. Las empresas constructoras se repartieron los trabajos y establecieron 3 destacamentos para que vivieran los empleados. Uno, el del monasterio, otro, el que se encargaba de horadar el risco para hacer la cripta, y el tercero, el que construía la carretera de acceso. De los 2.500 obreros que, según cifras estimadas, trabajaron durante los 20 años que tardó en construirse el valle, unos 1.000 eran presos que reducían sus penas a golpe de trabajo. Un esfuerzo descomunal si tenemos en cuenta que en los años 40 todavía no existían las tuneladoras. Andrés Iniesta, 86 años, fue detenido con tan solo 16. Su delito, ser el hijo del alcalde socialista de Euclés, en Cuenca. Andrés acabó picando piedras en el valle. Tario Rubio, que también fue detenido, acabó, al igual que Andrés, trabajando en la construcción de la carretera que conduce hasta la cruz de la Santa Basílica del Valle de los Caídos. Andrés y Tario vuelven hoy con nosotros al valle para volver a visitar el lugar que construyeron con sus propias manos. Tario Rubio, sí. Andrés Iniesta. He oído nombrar mucho. ¿Usted en qué año llegó aquí? El año 42, sería sobre el 14 de diciembre, más o menos. ¿Y estuvo trabajando en qué zona del Cuelgamuros, del valle? En la carretera de acceso. ¿En la carretera de acceso? Sí. Yo también. ¿Y usted, Andrés, en qué año llegó? En 44. ¿Y también estuvo trabajando en la carretera? Bueno, solamente recuerdo una cosa, que había mucha piedra, pero el vigilante no veía, nos meábamos dentro del barreno para que a lo mejor la dinamita no explotara. Y ahora pasar, sí, es un boicot. ¿Les apetece ir hasta la carretera? Bueno, ¿Y recordar el sitio en el que trabajaron? Tario, ¿se sintió usted esclavo trabajando aquí? Pues esclavo, sí, o sea, un castigado por defender la libertad de nuestro país. ¿Y usted, don Andrés, se sintió un esclavo? ¿Qué quieres que te diga? Lo que usted se sentía. 15 años recién cumplidos el día 10 de julio del año 36. 15 años. Se acabó la guerra con 17. Y aquí. ¿Cómo podría decir? La historia, la poca que hay escrita sobre el Valle de los Caídos, asegura que los presos acudían de forma voluntaria a trabajar al valle para redimir penas. La realidad, al menos la de Andrés y Tario, es bien distinta. ¿Cómo fue su llegada al Valle de los Caídos? ¿Dónde estaba y cómo le comunicaron que vendría a trabajar al valle? En la cárcel. ¿Estaba usted en la cárcel? En Ocaña. En Ocaña. ¿Y cómo fue? ¿Llegaron un día allí? Llegaron un día allí con un camión para cargarlo de carne cruda, que éramos nosotros. Y nos formaron en el patio a unos 100 en fila, y uno a uno nos reconocieron. ¿Y cómo hacía el reconocimiento? Abrir la boca, nos miraban todo el cuerpo, y estas cosas. Para ver si estaban sanos. Eso es. Nos cargan en un tren borreguero toda la noche andando con el tren, y por una estación que no sé cuál es. Allá nos esperaban unos camiones y aquellos camiones nos cargaron como si fuéramos un bestial, Y al otro día nos hacen formar, nos dan a unos un pico y al otro la pala, y andando llegamos a una pista. ¿Y ese fue su primer día en el Valle de los Caídos? Exactamente. Esta fotografía fue tomada en Cuelgamuros en aquellos años. Aquí vemos a Tario junto a sus compañeros presos durante un descanso de su trabajo. Como les decimos, alrededor de 1000 presos políticos participaron en la construcción del conjunto arquitectónico. El Estado cobraba a las empresas 10 pesetas con 50 al día por el alquiler de cada preso, pero el recluso solo recibía 50 céntimos, un negocio redondo tanto para las empresas como para el Estado. ¿A ustedes les pagaban por trabajar en la construcción de la carretera del Valle? A mí sí, 50 céntimos de peseta. 50 céntimos por día. Nos pagaban al final de semana, nos lo daban en dinero, en pesetas. ¿Sabes lo que es de Julio? No. Papel hecho dinero. ¿Unos pagares? Vale por 10 reales, vale por primero.
El momento más duro. Todo. No había nada ni todo igual. Andrés y Tario son dos de los 3 únicos presos políticos que trabajaron en Cuelgamuros y siguen vivos. El otro es este hombre, Nicolás Sánchez Albornoz, que no quiere volver a pisar el valle. Él también cumplió parte de su condena como preso político en Cuelgamuros. Hijo de Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, Nicolás había sido detenido en 1947 junto a Manuel Lamana por hacer pintadas en los muros de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y repartir pasquines comunistas. Nicolás fue condenado a 6 años de cárcel y fue enviado al destacamento del monasterio como escribiente. ¿Recuerda usted cuántos trabajadores penados había en el destacamento del monasterio en el que estaba usted en el momento que estuvo usted? Lo recuerdo porque yo era el escribiente y recuerdo la cifra, éramos 113. ¿Y la vida de sus compañeros y la suya propia, cómo transcurría en un día normal? Nos levantaban a las 7 de la mañana, había que desayunar un cazo ahí de achicoria que pasaba por café y cada uno a trabajar. Y los funcionarios contaban los presos cada 3 horas, salvo a la noche, que nos dejaban dormir desde el último recuento de las 11 de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, una cosa así. Andrés Iniesta tiene peores recuerdos de su paso por Cuelgamuros. ¿Sabes lo que son almortas? No. Es una cosa parecida al garbanzo, que se cría dentro de una vaina. Daban de comer un día y otro no carne, con almortas. Las almortas son carne. La carne era los gusanos que cada almorza tenía dentro. Y nos comíamos la carne de los gusanos. Oficialmente, el régimen alimenticio diseñado por este hombre, Pedro Muguruza, cubría las necesidades calóricas. En este documento, redactado por el arquitecto, se indica que un obrero necesita entre 3.000 y 3.500 calorías diarias y se detalla cuántas calorías tienen los alimentos que se comen allí: legumbres, pan, leche, sardinas, así hasta llegar a las 3.240 calorías. Las mujeres de los obreros requerían entre 2.000 y 3.000 calorías y los niños, dependiendo de la edad, entre 100 y 60 calorías por cada kilo de peso. Los alimentos que estaban asignados a la alimentación de los presos no llegaban a los presos. Los camiones venían cargados de garbanzos, de aceite, de lo que fuera, y se descargaban algunos sacos o algunos bidones, pero volvían llenos a Madrid. ¿Qué pasaba? Que los funcionarios del destacamento lo destinaban después a la venta de extraperlo, al mercado negro. ¿Pero se pasaba hambre? Bueno, no puedo decir que se pasaba hambre porque los presos hacían horas extraordinarias para la empresa. Y eso lo pagaban bajo cuerda. Con ese dinero los presos iban a la cantina y se podían comprar un chorizo o un vaso de vino, ¿no? Y entonces, claro, eso representaba un suplemento. Muchos presos, tras redimir sus penas, continuaron trabajando en el valle para las empresas que les contrataban. Otros, en cambio, vieron en la construcción la oportunidad perfecta para huir. Fernando Colomo llevó al cine con su película Los años bárbaros la fuga de Manuel Lamana y Nicolás Sánchez Albornoz, una fuga de película. Tras haber sido detenidos y condenados, Sánchez Albornoz a 6 años y Lamana a 4 pasaron por el penal de Carabanchel y luego fueron trasladados al Valle de los Caídos. 4 meses después de llegar a Cuelgamuros, el 8 de agosto de 1948, burlan a los vigilantes y se adentran en la sierra madrileña. Coge tu chaqueta. Coge tu chaqueta. Si ya no llegamos. Tenemos como 2 horas andando. Fuera les esperan el antropólogo Paco Benet, hermano del escritor John Benet, y 2 americanas, la periodista Bárbara Prost y Bárbara Myler, hermana del escritor Norman Mailer. Don Nicolás, reciben ayuda desde el exterior, vienen en un coche. La cita era delante del monasterio del Escorial, ¿no? O sea que Lamana y usted tuvieron que ir andando desde Cuelgamuros hasta el Escorial. Así es.
14 kilómetros. Lo recogen en el Escorial y el siguiente destino... Encaminarnos a Barcelona. ¿Hubo algún problema durante el viaje? Con percances, no sé qué pieza se rompió, tuvimos que esperar a que la arreglaran y todo eso tuvo un inconveniente importante porque, claro, nos retrasamos la llegada a Barcelona. No pudimos estar con el guía que nos iba a transportar, no había quien nos pasara, ni tampoco teníamos dónde alojarnos. Y entonces allí uno que hacía de enlace nos dijo, pero sí es muy fácil eso, en tal punto de la carretera hay que tirarse al monte y en 4 horas está en Francia. Pero claro, yo no conocía eso, entonces en vez de 4 horas pues fueron 3 días. A todo eso me rompí un tobillo. ¿En algún momento pensó que los pillaban? A cada 20 kilómetros había una pareja de la Guardia Civil pidiendo los papeles. ¿Y nunca tuvieron ningún problema, en ningún momento? No, teníamos unos papeles perfectamente falsificados. Y con unas chicas con pasaporte americano y tal, y pues pensarían que andábamos de juerga, pero sí, no de fuma. Tras fugarse, Nicolás estuvo 18 años exiliado en Argentina. Mientras tanto, los trabajadores libres que vivían en el valle, como el padre de Fernando Taguas, establecían estrechas relaciones con los presos. Yo estaba siempre con ellos, porque era un crío, me daban cariño, me acuerdo que tenían un gorrión, siempre iba al gorrión allá a comer, digo, ¿y qué le había hecho? Y un mirlo también. Y es que le habían cortado el pico de abajo y no podía comer nada más que en una taza. Y claro, si quería comer tenía que ir allí. O sea que los presos hicieron preso al gorrión. Los presos allí no les dieron casa. Lo que pasa es que hacían chabolillas por allí y venían las mujeres y los hijos y estaban allí el fin de semana. Tanta relación tuvo Taguas con los presos políticos que acabó casándose con la hermana de uno de ellos. Antonia también trabajaba en el valle sirviendo comidas a los reclusos y obreros que trabajaban para Huarte. La boda de Fernando y Antonia fue la tercera que se celebró en el Valle de los Caídos. ¿Y a usted no le dijeron nada ni se hablaba nada porque se acabase casando con la hermana de un preso? A mí no. Porque mi cuñado, cuando yo me casé, ha sido una excelente persona. Ha sido una persona maravillosa para mí. Muchos aseguran que cientos de personas fallecieron trabajando en el valle. Aunque oficialmente solo una quincena de personas murieron en accidente laboral, lo cierto es que de los trabajadores de la cripta, de los que picaron una y otra vez la roca para hacer el impresionante hueco, a día de hoy ni uno está vivo. Ninguno de ellos superó con vida la década de los 70. Cientos de ellos murieron de silicosis. El estar barrenando en la piedra es como el estar haciendo las minas, ¿eh? Que es la enfermedad más corriente de los barreneros, y la gente que realiza ese tipo de trabajo es la silicosis. Se le van poniendo el polvo en los pulmones hasta que le llega a uno a agotar, que no puede respirar. José Luis Orejas llegó al valle a finales de los 40. Su padre, un preso político que trabajaba allí para redimir su condena, formaba parte del equipo sanitario que atendía a los que se ponían enfermos. Era practicante. Pasaban consulta, tanto por la mañana como por la tarde, y luego también estaban muy pendientes de los accidentes, ¿eh? Lo cual, desgraciadamente, pues era relativamente frecuente. Ángel Lausín también vivió allí durante la construcción del monumento. Su padre, también preso político, era el médico que atendía a los obreros. Eran problemas sobre todo infantiles, en los que por las condiciones higiénicas en aquella época no eran buenas, porque aunque los críos vivían con sus madres en unas chabolas, casas que se dejaban hacer a ellos allí, pues las condiciones higiénicas eran malas. Quienes vivieron allí recuerdan perfectamente los accidentes mortales que se produjeron. Un amigo, muy amigo mío, era un poco mayor que yo, que cayó de la Piedad, un chico joven, era gitano, Heredia. Recuerdo otro que cayó, se fue muy desagradable. En invierno él saltaba uno al otro, resbaló y cayó a la Hormigonera. Y mi padre dice que jamás, siempre recuerdo que dijo que jamás había padecido tanto como sacar aquel chico de la Hormigonera, pues estaba hecho aquel forroso. El señor Domingo, que explotó
la dinamita al baño María y era un domingo y no había nadie. Y explotó y dejó todos los talleres lisos. Porque era domingo, si no aquel día se hay escabechina allí. Llega el final de la década de los años 40 y la construcción no avanza como Franco quisiera. Todo va lento, demasiado lento para el dictador. Él seguía visitando obsesivamente las obras. A veces se presentaba sin avisar, a medianoche, acompañado solo de un policía o de su chofer. Otras veces organizaba in situ reuniones con ministros, arquitectos y técnicos. Unas reuniones maratonianas para revisar planos y maquetas, en las que Franco no se levantaba ni para beber un vaso de agua. Algunos testigos recuerdan cómo los ministros salían a escondidas a comerse un bocadillo que llevaban en el bolsillo. Cuando se iba Franco se paraban las obras y se ponían a un lado. Todavía me acuerdo de uno que se acercó, pidió hablar con él, y le dijeron que sí, se acercó y le dijo Franco: hola, ¿necesitas algo? Dice: nada, me tocó perder y aquí estoy. Franco venía mucho al Valle, muy a menudo, a ver su obra. Y entonces daba una orden de que todos los niños y las mujeres y todo eso fueran allí a la explanada a verlo, y repartía pesetas rubias, que las sacaron entonces en el año 47. Él las subía y les daba a los niños. Al ver la peseta rubia, yo no sé qué impresión me dio, que la tiré. Y luego mi padre me regañó muchísimo y dijo: pero las has tirado delante de Mimo Franco. Tú estás tonta, pero no te ha podido pasar algo. La impaciencia de Franco aumenta por momentos. Lo ve todo empantanado. Para colmo, el arquitecto Pedro Muguruza cae enfermo de parálisis progresiva, lo que también colabora a ralentizar las obras. Y por si todo esto fuera poco, los técnicos no le dan ninguna solución a la cruz que él quiere que corone el monte. Ante la desesperación del dictador, la Dirección General de Arquitectura convoca un concurso de anteproyectos, pero ninguno de estos diseños convence a Franco, que sigue sin resolver el problema de la cruz. La enfermedad de Pedro Muguruza le hace renunciar a la dirección de las obras. Le sustituye Diego Méndez, un hombre de carácter, muy resuelto, pero también muy polémico, que parece tener las ideas muy claras. La llegada de Diego Méndez supuso la continuación de las obras, siempre siguiendo primero los proyectos de Pedro Muguruza, y luego Diego Méndez le dio también su toque, digamos, personal. Para Diego Méndez, y es una cosa humanamente entendible, era la oportunidad dorada de todo arquitecto que solamente una vez en la vida se le presentaba. Por aquel entonces, principios de los 50, eran pocos los presos que quedaban trabajando en el Valle, porque ya habían redimido su pena desde que comenzaron los trabajos. Muchos fueron contratados por las empresas después de cumplir su condena como obreros libres. Poco después de ponerse Méndez al frente de las obras, según llegó a contar él mismo, le pidió a Franco que dejara en libertad a los pocos presos que aún quedaban. Los presos estuvieron, pues yo creo que aproximadamente hasta el año 50 o así, que fue cuando ya empezó la empresa principal, que fue Huarte, y entonces cuando llegó Huarte ya no había presos políticos. Estaban presos, pero con cierta libertad. El propio Méndez describía así el trabajo de los penados en el libro La verdadera historia del Valle de los Caídos, del escritor Daniel Sueiro. No es que ellos tuvieran conciencia de que eran unos criminales. Eran tan primitivos, que hacían las cosas como puede hacerlas un bicho cualquiera, sin conciencia ninguna de lo que hacían. ¿Cómo voy a decir yo? Como quien mata una cucaracha. Con ellos y con el resto de los obreros, Méndez prosiguió el trabajo. Poco después, en una de sus frecuentes visitas, Franco entró en la cripta y quedó estupefacto. A esto le faltan dimensiones, dijo. Esto da la sensación de que entramos en un túnel. Lo que se estaba haciendo le parecía pequeño. La cripta era de 11 metros de alto por 11 de ancho. Diego Méndez propuso al dictador ampliar las dimensiones al doble, 22 metros de alto por 22 de ancho, a lo grande. Ahora sí que Franco estaba satisfecho. Mientras tanto, en el Valle todo iba viento en popa. Se seguía necesitando mano de obra y los propios hijos de los presos se integraban en la plantilla. Yo empecé a trabajar allí en el año 53 como listero. Un listero es una persona que se limita lleva una lista y va por los distintos tajos, o sea, distintas unidades de trabajo, pasando lista
a ver quién ha venido y quién no ha venido. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, luego salíamos a las 7. El arquitecto Méndez estaba satisfecho del ritmo de trabajo. Al régimen le gustaba lo que estaba haciendo y le dejaban tranquilo. Apenas le modificaban nada al arquitecto. Sin embargo, seguía habiendo algo sin resolver. La cruz, la verdadera pesadilla de Méndez. El propio Franco le llegó a dibujar personalmente este boceto para tratar de explicarle lo que quería. Franco podía tener una idea de la cruz, pero Franco no era arquitecto. Franco tenía dotes para el dibujo como podía tener un aficionado. Era una cosa como muy académica, muchas columnas, etc. A mí personalmente no me termina de disgustar, me gusta, pero comprendo que a lo mejor hubiese sido un proyecto difícilmente realizable desde el punto de vista arquitectónico. Diego Méndez buscaba algo espectacular, una cruz, según llegó a decir, única en el mundo. Hasta que un día, mientras espera que sus 5 hijos se vistan para ir a misa, le llega la inspiración. Absorto, casi iluminado, casi instrumento pasivo, el lápiz en la mano con el que hacía arabescos en un papel, sin darme cuenta, dibujé exactamente la cruz tal como está ahora. Por fin, la cruz que tantos quebraderos de cabeza había dado a arquitectos, técnicos, ministros y al propio Franco, tenía ya su proyecto. Ahora solo había que materializarlo. Todos se pusieron manos a la obra. Miles de toneladas de hormigón que hacían crecer el fuste de la cruz a un ritmo de 70 centímetros diarios. Vean estas imágenes. Están tomadas desde la parte más alta de la cruz, a 150 metros de altura. Los operarios que trabajaban aquí, sin ningún tipo de medidas de seguridad, tenían que soportar los fuertes vientos de la zona y las duras condiciones climatológicas de la sierra. Los trabajos de la cruz terminaron en septiembre de 1956. Quedó alzada la obra que tanto quería Franco. 25 millones de metros cúbicos de hormigón armado, 44 millones de metros cúbicos de arena, 15 millones de toneladas de cemento, 800 toneladas de hierro. Todo para esto, para la impresionante cruz del Valle de los Caídos. Estamos hablando de una cruz de 150 metros de altura. Es algo que no se había hecho en absoluto en ningún momento. No en España, sino en el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, la Torre Eiffel tiene el doble de altura, pero, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico está clavada al suelo en 4 anclajes. Es decir, lo de la cruz era una obra que por entonces no había tenido ningún precedente en la historia de la arquitectura. Hubo largos meses de estudios, de ensayos, de resistencia a materiales. No valía cualquier material, no valía cualquier chapa de granito, no valía cualquier hormigón. Es decir, aquello se hizo todo a conciencia. Y tan a conciencia que, según Diego Méndez, los estudios que se realizaron sobre los ensayos de materiales dan una perdurabilidad de la cruz aproximadamente para unos 1000 años. Ya estaba la cruz, pero faltaba el engarce con las rocas. Franco buscaba algo que uniera lo salvaje del risco con lo sobrio de la cruz. Se decidió que fueran los 4 evangelistas los que estuvieran en la base. El encargo se hizo a este hombre, Juan de Ábalos, un republicano de izquierdas con carné del Partido Socialista, exiliado en Portugal por desavenencias con el régimen y que en 1950 volvió a España para presentar una obra en una exposición que, casualidades de la vida, visitó Franco. Su hijo conoce bien la historia. Franco lo vio. Preguntó que quién había ejecutado aquella obra. Pues un rojillo. Franco, con un poco de sorna gallega, contestó aquello de: todos los artistas son rojillos. Tráigamelo usted. Hubo su discusión familiar de si había que hacerlo o si no había que hacerlo. El desarrollo de la obra yo lo recuerdo como auténtico martirio. En casa, primero, él tenía una tensión profesional tremenda. Si lo seleccionaron fundamentalmente fue porque y transigieron por sus capacidades, porque es que no había nadie que fuera capaz de hacer aquello en ese momento. Otro de los artistas seleccionados, esta vez mediante concurso, es este hombre, Luis Antonio Sanguino. Es el único escultor vivo de todos los que participaron en la construcción del mausoleo. Él se encargó de las esculturas que debían representar a los ejércitos españoles. Y a Franco le gustó mucho, y a don Diego Méndez, porque pues había una consigna entonces que el hombre era mitad monje, mitad soldado, puesto que entonces la religión y el Estado estaban unidos, ¿no? Y cuando lo vio él mismo, dijo: esto me gusta, esto es que se haga. Aquellas esculturas se hicieron sin problemas. En cambio, Ábalos tuvo más dificultades. También su encargo era mayor. 9 estatuas monumentales: la Piedad,
los 4 evangelistas y las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ábalos iba presentando los proyectos de sus esculturas. A veces gustaban y otras eran rechazadas por los más diversos motivos. El propio dictador rectificaba las figuras, como por ejemplo el San Juan. Ábalos le llevó a Franco la cabeza del evangelista y no le gustó porque tenía barbas. Y cuando ve que la cabeza de San Juan también tenía... ¿Y este quién es? Este es San Juan. Dice, hombre, yo no sé mucho de religión, dijo. Pero según tengo entendido, San Juan no tenía barba. Mira, Ábalos se quedó. Y claro, Diego Méndez decía, pero cuidado que eres animal, ¿cómo has metido la pata? Total, que tuvieron que volver a repetir la cabeza. Ábalos la repitió afeitando al evangelista. Otro tanto pasó con la Piedad. La que le presentó a Franco tampoco le gustó. La Piedad del Acceso, la que hay, no es la que inicialmente se colocó. Él fue el que dijo que resultaba pequeña, que ahí había que hacer otra cosa. Es una piedad preciosa, la inicial. Es una piedad muy triangular, con las 2 manos levantadas. Entonces, esta es más escultórica, tiene mucho más movimiento, está más inclinada. En la otra estaba más hacia atrás, esta está más inclinada hacia adelante y se ve mejor desde del acceso. Con estos cambios, el presupuesto de la Piedad, que era inicialmente de 425.000 pesetas, se elevó hasta casi los 2 millones. Pero Franco no reparaba en gastos. Se hacía un dibujo, decía, bueno, la puerta tiene que ir así, la Piedad arriba, tal cual. Una puerta de esas pues debía costar, yo que sé, un montón. Y cuando ya estaba terminada, venía y miraba y decía, no me gusta. No, la quiero tirarla, entera. Al ver todo el mundo que aquello costaba muchísimo y todo eso, Ábalos le dijo a Franco, ¿por qué no lo hacemos en escayola? Usted lo ve y si le gusta lo hacemos. Ah, no, porque en escayolas. Y entonces aquella puerta se repitió, no te diré, no sé las veces, pero muchas. Era tremendo el esfuerzo para, de las piezas originales, descomponerlas por hiladas, cortar cada hilada en trozo, cada trozo que pesara un máximo de 1.200, 1.300 kilos, retallarlo en calatorao, montarlo, sujetarlos con grapas, rellenar de hormigón aquello. Y mi padre esto no cobró por la dirección de las obras. Juan de Ábalos cobró 900.000 pesetas por sus trabajos. En total, unas 80 esculturas, entre cambios de proyectos, rectificaciones y obras definitivas. Él estaba muy satisfecho, aunque habíamos pasado muy malos ratos. Habíamos recibido anónimos de muerte en casa de ambos bandos. Y si Juan de Ábalos era militante socialista, otro de los escultores del Valle era nacionalista vasco. Se trata de Julio Beovide, el autor del Cristo crucificado del altar mayor. Beovide recibió el encargo de la escultura, sin saber que era Franco el que lo había pedido. Sus allegados temían que se negara. Le dijeron que se trataba de un cliente americano. Y al dictador, por supuesto, tampoco le informaron de que un nacionalista vasco estaba haciendo el Cristo. Al final, Beovide, tras cobrar su talón por 20.000 pesetas, se enteró del verdadero destino de la obra. El Cristo fue colocado sobre una cruz de enebro que, según contaba la prensa de la época, había sido talado personalmente por Franco en los bosques de Río Frío. Otro síntoma del control exhaustivo del dictador sobre todo cuanto rodeaba al valle. Franco anunciaba de que iba a bajar y lo arreglábamos todo porque iba a venir a ver las esculturas y las veía y pues está muy bien. Algunas veces queríamos preguntarle algo, pero aquel enano, que era muy bajito, tenía una especie de empaque que cuando llegaba él se te hacía un nudo en la garganta y no eras capaz de preguntarle nada. Observen ahora estos monolitos. También están en el Valle de los Caídos. Franco tenía conocimiento de su existencia desde 1940 y ya entonces sabía que los quería aquí. Fueron labrados en una sola pieza en el siglo XVI y estaban olvidados en unas canteras de Toledo. Su nombre, los Juanelos, se deben a su escultor, el italiano Juanello Turriano. 11 metros de altura, 1,45 de diámetro y 54 toneladas de peso cada uno, que tuvieron que ser transportados mediante unas plataformas especiales creadas al efecto. Diseñan unos camiones con unas plataformas, con unos cables de acero, etcétera, porque el Juanello tenía que ir absolutamente en el aire. No podía apoyar en ningún sitio porque si apoya en la plataforma del camión en cualquier bache, parte el Juanello por el medio, por el sitio más débil. Entonces, sí supuso, por allí por donde pasaba,
supuso un acontecimiento en cualquiera de las poblaciones, primero toledanas y después madrileñas por las que pasó. Año 1957. Las obras están a punto de terminar. Unos 2.000 obreros, ya todos libres, siguen trabajando en turnos de 8 horas. Llega el momento de avanzar en las conversaciones que se habían iniciado con los religiosos de la abadía de Silos para ocuparse del culto en la basílica. Pero antes había que resolver un curioso problema. El monasterio que les había diseñado Muguruza estaba a unos cientos de metros de la entrada posterior de la cripta, y a los monjes les pareció extremadamente incómodo. El que luego sería el abad, Fray Justo Pérez de Urbel, lo dejó claro ante el arquitecto, como recoge el periodista Daniel Sueiro en su libro La verdadera historia del Valle de los Caídos. Esto tiene un gran inconveniente. Si quieren ustedes que nosotros seamos los monjes de esto, con esta distancia inmensa que hay de un sitio a otro, nosotros tenemos que levantarnos de noche y esto está a medio kilómetro del santuario. Así que yo creo que esto no va a servir. Así que convencieron a Franco para que el edificio ya construido se destinara a hospedería y centro de estudios sociales y se hiciera una abadía nueva adosada al monte, de tal modo que permitiera a los religiosos acceder a la basílica a través de una galería subterránea sin tener que pasar frío. Salvado el escollo, se publica el decreto ley de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos bajo el alto patronato del jefe del Estado. En este documento se otorga a la fundación la titularidad del monumento y se fijan sus fines: rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres. ¿Qué funciones le solicitan a los benedictinos Francisco Franco cuando les encarga la gestión de la parte sagrada de este monumento? Básicamente, el asegurar un culto en la basílica. Se quería también que una parte de ese culto estuviera dirigida precisamente a lo que es una de las finalidades fundamentales, el hecho de orar permanentemente por los caídos que iban a reposar en la basílica. Una vez alcanzado el acuerdo con los benedictinos, se firma el compromiso en 1958 entre el abad y Luis Carrero Blanco. Entre otras cosas, se recoge que los religiosos se comprometen a celebrar cada 20 de noviembre una misa que, según se recoge en el texto, será en honor de todos los caídos de nuestra cruzada. También se recoge que cada uno de los 18 monjes que van a vivir en este lugar cobrarán en concepto de manutención 44 pesetas al día. Para que se hagan una idea, un albañil cobraba por aquel entonces en torno a 36 pesetas. El kilo de pan costaba 7 pesetas y media, el de patatas 2 pesetas y 20 céntimos, un litro de leche costaba 4 pesetas. Con el monumento terminado, entra la fase decisiva de la enorme operación que el régimen organizó para trasladar hasta el valle los restos de decenas de miles de muertos durante la guerra. Fue, como se ha contado en otro reportaje, la Operación Caídos. El gobierno de Franco había pedido a los gobiernos civiles, ayuntamientos y autoridades eclesiásticas que trasladaran hasta aquí los restos de los muertos durante la guerra civil. Inicialmente se pretendía que fueran los caídos del bando nacional. Pero ante la negativa de muchos familiares, el régimen dio un giro y amplió el objetivo a los combatientes de ambos bandos. Así, a falta de un año para la inauguración del monumento, el Ministerio de la Gobernación solicitó a las autoridades locales una relación detallada de las fosas comunes existentes en cada zona y de todos los muertos enterrados en cementerios católicos, iglesias o panteones. Se movilizó a todo el país. El gobierno de Franco estableció 4 categorías de restos: los de clase A, enterrados en cementerios parroquiales, iglesias o panteones que estuvieran identificados y para cuyo traslado se necesitaba el consentimiento de los familiares. Los de clase B eran los enterrados en cementerios, iglesias o panteones, pero que al estar en una fosa colectiva no pudieran ser identificados individualmente. Los de clase C engloba los enterrados en fosas abiertas, en trincheras, cunetas o en medio del campo, algo a lo que le llaman eufemísticamente cementerios especiales, siempre que pudieran ser trasladados de forma individual. Y por último, la clase D, enterrados en cementerios especiales y que no estuvieran identificados. Como vemos, solo para mover los cadáveres de la clase A era necesaria la conformidad familiar. Así, la mayoría de las veces de forma clandestina y en camiones como este, fueron llegando los restos desde distintos puntos de España hasta el valle. Y aquí
como vemos en estas fotos, se disponían en los columbarios, es decir, en las estancias preparadas al efecto a ambos lados de la basílica. A pie de columbario se anotaban en el libro de registro. Este programa pudo examinar este libro. Aquí constan 33.847 cadáveres inhumados. Sin embargo, según el propio abad del Valle de los Caídos, puede que haya muchos más. El cálculo final que se hizo fue casi sistemáticamente a la baja. Con lo cual tenemos la sensación, que es la sensación que nos transmitían quienes estaban encargados de esta operación, que el número real era bastante superior al número que quedaba reflejado finalmente. ¿Usted se atrevería a dar una cifra oficiosa de la cantidad de personas que puede haber aquí enterradas? Menciono la que entre los encargados de esta operación se mencionaba. Estaba muy cerca de las 60.000 personas. 60.000 cadáveres que abarrotan las estancias del edificio más emblemático del franquismo. 1959. Por fin todo está dispuesto para la inauguración del Valle de los Caídos. Han sido 19 años de obras para conseguir este conjunto faraónico: hospedería, abadía y basílica. Una construcción que costó 1.086 millones de pesetas de la época. Solo la cripta costó 356 millones y la cruz 114 millones. Llegado el fin de las obras, era el momento de hacer cuentas y liquidar las deudas con todos los que habían trabajado allí: obreros, escultores y arquitectos, que salvo Diego Méndez no conocían el alcance de la operación de exhumación de cadáveres de las fosas y cementerios que se estaba llevando a cabo en paralelo para ser trasladados hasta el valle. Ellos se habían limitado a construir por encargo el monumento faraónico del dictador. No percibimos nada hasta casi terminar la obra. Fuimos todos al Banco de España a cobrar, con un talón a cobrar 800.000 pesetas. Tuvo gracia porque llegamos a Ventanilla y digo: oiga, ¿y cómo se van a llevar ustedes el dinero? Nada, cogimos todo el dinero, nos lo fuimos metiendo así en los abrigos y nos fuimos a desayunar a una cafetería que había enfrente del Banco España, que se llamaba El Dólar. 1 de abril de 1959, exactamente 20 años después del fin de la Guerra Civil. Es la solemne inauguración del Valle de los Caídos. El día anterior habían sido trasladados hasta allí desde el Escorial los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Era el muerto más ilustre de los miles de combatientes que, gracias a la Operación Caídos, Franco ya había hecho sepultar durante los días anteriores en las estancias de la basílica destinadas a tal efecto, los columbarios, situados a uno y otro lado de la capilla central y tras los trípticos de las vírgenes de la galería. Fuera, en la explanada de acceso, se agolpaban miles de personas procedentes de toda España. Las empresas, las fábricas, las oficinas habían sido autorizadas por el régimen para dar permiso a los trabajadores que quisieran acudir a la celebración. Era el día largamente soñado por Franco. Fue muchísima gente a la inauguración, muchísima gente, por todos los lados. Mi padre era un hombre duro en el trato, era una persona políticamente no afecta al régimen, no se le invitó a la inauguración, pero como él tenía mucho interés, se buscó una persona, porque eso sí, eso era habilidoso como él para que le colara, y la vio como un espectador más. Yo no estuve ni en la inauguración, porque en cuantito cobré, después fui a ver a mis padres, les regalé la mitad de lo que gané, y con lo que me quedó a mí, me fui a Estados Unidos. Este documento, obtenido por este programa en el Archivo General de la Administración, detalla cómo debía ser el acto inaugural. Se pide que solo ondeen banderas nacionales y en el apartado de los familiares de los caídos se indica que deben asistir el mayor número posible. Así fue. Allí había más de 40.000 personas, tal y como recogió la prensa de la época. Franco no podía tener queja de cómo se había organizado todo. Este folleto es una de las pocas copias que se imprimieron el día de la inauguración, destinadas a ministros del régimen, jefes de Estado extranjeros y autoridades religiosas. En él se describen las características del valle y se alude al dictador como verdadero arquitecto espiritual del monumento. Nada se ha hecho sin su consejo, ni a su atención ha escapado el más mínimo detalle. Franco, como si fuera un obispo o un papa, entra bajo palio en la basílica. Su esposa, Carmen Polo, también va bajo palio. Cruzan la basílica y se sientan en su trono,
para asistir a la misa funeral por los miles de restos de combatientes que se encontraban allí recién inhumados. Al salir de la basílica se dirige a la multitud que le espera en la explanada. Mucho fue lo que España costó aquella gloriosa epopeya de nuestra liberación para que pueda ser olvidada. Pero la lucha del bien con el mal no termina, por grande que sea su victoria. La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Estas palabras de Franco guardan un especial significado si tenemos en cuenta que el general conocía perfectamente que en el interior de la basílica se encontraban ya en ese momento miles de cadáveres de muertos en la guerra, la mayoría de ellos republicanos. Después, orgulloso de cómo había quedado todo, se pasea junto al arquitecto Diego Méndez por el interior de la basílica. Al menos eso fue lo que contó al propio Méndez. Según su relato, cuando estaban en la parte de atrás del altar, tras la cruz, Franco le dice: «Bueno, Méndez, y en su día, yo aquí, ¿eh?». Y el arquitecto le responde: «Ya está hecho, mi general». Así de escueto, esta es la única referencia escrita que existe a que Franco quisiera ser enterrado aquí. ¿Estaba mintiendo el arquitecto? ¿Realmente le dijo Franco que esa debería ser su tumba? Franco nunca quiso estar allí. Franco quería estar enterrado en el cementerio del Pardo. Y bueno, eso lo he vivido yo en casa. Oye, pues fíjate que vaya a enterrar a Franco allí, pero si Franco no quiere y tal, pero si Franco tiene su cementerio del Pardo. Tenía que ser muy mal arquitecto, Diego Méndez, y no lo es, que hace un monumento para enterrar al caudillo de España y no prepara el sitio donde colocarlo. No, Franco no quiso nunca, no quiso en ningún instante y que aquello fuera el monumento, que aquello fuera la pirámide para el faraón. La determinación de que Franco vaya allí es una determinación de última hora. De tal manera es así que la sepultura de Franco han de excavarla en el último tiempo y plantea incluso muchas dificultades. Hubo que desviar tuberías, hubo que desviar instalaciones, todo eso hubo que cincarlo absolutamente todo y colocar en el último momento la lápida para que se enterrara Franco allí. Y si algo además hay que añadir, Franco está, diríamos, no en el lugar de honor, Franco está a la espalda, como usted sabe, del altar mayor. Es un enterramiento que hacen, ya le digo, de ultimísima hora. Sin embargo, ya en 1959 se comentaba en algunos círculos que el monumento iba a alojar la tumba de Franco. El propio folleto informativo que se distribuyó el día de la inauguración del Valle se hacía eco de rumores sobre la idea megalomaníaca del jefe del Estado que se preparaba en vida el más fastuoso mausoleo, y aclara que nadie puede afirmar que haya proferido el jefe del Estado palabras que pudieran justificar tal rumor, aun del modo más vago e indirecto. Es más, nadie que conozca los planos puede señalar el menor indicio de que se haya previsto, ni lejanamente, un posible emplazamiento donde en el futuro pudieran reposar los restos mortales del hoy jefe del Estado. Lo deseara o no, lo cierto es que es aquí donde reposa el cadáver del dictador, detrás del fundador de la Falange y junto a los restos de miles de españoles muertos durante la Guerra Civil, la mayoría republicanos, trasladados hasta aquí, muchas veces de forma clandestina, sin que lo supieran sus familias. Un monumento funerario, una enorme tumba que cada año visitan miles de personas y que hoy, para este programa, recorren dos hombres que forman parte de la historia viva de este mausoleo, Andrés y Tario, dos presos políticos que redimieron sus condenas construyéndolo, una página de sus vidas imposible de olvidar. Qué horrible, qué vergüenza, la vergüenza nacional. ¿Cuántos compañeros morirían aquí? No lo sabremos nunca. Criminales, fascistas. El pueblo no sabe nada de todo lo que pasó aquí. Nunca se nos pagará los sufrimientos que nos hicieron esta pandilla. Ahí lo tienes. Ya. ¿Ha vuelto usted a Cuelgamuros? Ni piensa. No piensa, bajo ningún concepto. Bueno, espero que los huéspedes que están ahí sean trasladados
a otros lugares, y entonces, bueno, ya reconsideraré la decisión. ¿Y dónde lo llevas? ¿El Pardo? ¿A dónde? Un monumento para muchos molesto y al que los sucesivos gobiernos de la democracia no han dado respuesta sobre su futuro. Es algo así como un documento de la historia de España que, como todos los documentos, cualquiera que sea su contenido, debe ser preservado para el futuro de este país, para nuestro propio conocimiento, para que en función de las lecciones que han sido recogidas aquí, el futuro nos permita evitar situaciones tan completamente violentas como las que hemos vivido. Si aceptamos que aquello es un lugar donde no se van a más que a rezar por los muertos de España, de que en aquel lugar hay muertos de España de todos los colores, y de que aquel lugar los frailes, la comunidad no hace otra cosa que preces y oraciones, ¿por qué vamos a buscarle otro enclave y otra determinación? Es el lugar que tiene. ¿Qué se puede hacer allí? Hoteles de 5 estrellas o de 7 estrellas. Explicar cómo se construye, quién lo construye, explicarlo todo y museizarlo como un monumento del pasado, pero que sirva para el presente, para entender este pasado nuestro, ¿no? Un lugar de oración, una gigantesca tumba con miles de restos. Lo cierto es que el Valle de los Caídos está plagado de simbología de la dictadura y solo desde el año pasado, cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, están prohibidos los actos de exaltación del franquismo. ¿Qué le gustaría a usted que se hiciese en el futuro con el Valle de los Caídos? Vaciarlos de los verdugos que allí están enterrados, vaciarlos de aquellos restos de personas republicanas que sus familiares y deudos sepan que están allí, los localicen y quieran llevárselos. Tendrá que pasar tiempo y bien pudiera ser un centro de estudios, de investigación sobre la dictadura, la guerra. Tienen además una magnífica biblioteca sobre movimientos sociales. Yo creo que ese sería un poco el futuro. Pondría también un gran cartel con unas letras que hasta los miopes lo pudieran leer. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Cómo se construyó y quién lo construyó y de qué manera? ¿Usted qué haría con el Valle de los Caídos? Derruirlo, totalmente. Es un mal recuerdo para usted. Para mí. Pero entonces, ¿cómo se sabrían los sufrimientos? Que no se va dentro de 200 años, que nadie sepa lo que hubo. Ni siquiera los propios presos que trabajaron en el Valle se ponen de acuerdo sobre cuál debería ser el futuro de este edificio: museo, centro de estudios o lugar de culto religioso. El mausoleo del dictador, plagado de simbología franquista, sigue siendo a día de hoy una herencia incómoda para cualquier gobierno. Es un sitio en el que hay enterradas decenas de miles de personas que combatieron en la Guerra Civil Española. Es el edificio más simbólico de la dictadura. Es la obsesión de Franco.